Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos la palabra, dice Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico, tenemos un Dios rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Señor, así como nos has bendecido a través de la oración, a través de la alabanza a tu nombre, Señor, así como la presencia de tu Espíritu Santo nos ha bendecido, Señor, así oramos que a través de tu santa palabra seamos edificados, consolados, exhortados, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad para este momento, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde quiero hablarles bajo el tema la gracia de Dios. La gracia de Dios. Esta carta escrita por el apóstol Pablo, la carta a los Efesios, o la ciudad de Éfeso, como era conocida en aquel tiempo, es una de las iglesias que el apóstol Pablo en su ministerio estableció allá en el Asia Menor. Todavía existen estas ciudades. Obviamente los templos de aquel tiempo hoy prácticamente son ruinas. Pero ahí están, hermanos, las evidencias, toda esta parte de Éfeso, de Esmirna y otras ciudades que aparecen en la Biblia, en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Recuerdan las capítulos 2 y 3 que habla acerca de los mensajes a las iglesias? Éfeso era una de estas ciudades, todavía están ahí como testimonio de la veracidad de la palabra de Dios. Se considera en el estudio que esta carta, o más bien la iglesia, fue fundada en el año 62 después de Cristo, y fue escrita por el apóstol, la carta de Éfeso, escrita también por el apóstol Pablo cuando él estaba preso en Roma. Mira qué interesante, porque a pesar de que Pablo estaba tras las rejas, pero su alma y su espíritu, hermanos, estaba libre. Estaba viajando en el espíritu para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para oír la voz de Dios, para hacer la obra de Dios. Aún dentro de la cárcel, el apóstol Pablo tenía la libertad de orar, tenía la libertad de interceder por la iglesia, por las almas que necesitaban conocer el mensaje del Evangelio de Cristo, y también tenía la libertad de escribir estas cartas con el propósito, hermanos, que fueran mensajes que los hermanos, cuando llegaban a visitarlo, sus colaboradores, él aprovechaba la oportunidad para enviar estos mensajes a través de estas cartas, para que las iglesias, hermanos, fueran fortalecidas, los cristianos que ya conocían a Cristo y aquellos que no conocían al Señor, tuvieran la oportunidad de oír el poderoso
mensaje de la salvación a través de la gracia de Dios. Y es precisamente, hermano, este mensaje fue uno de los temas, diríamos, que mantuvo al corazón de Pablo, este siervo, hermanos, cautivado. Y creo que la razón por qué, o una de las razones, probablemente no sea la única, era porque en el tiempo, hermanos, de Pablo, ya había una amenaza de las ideas religiosas, filosóficas, acerca de la salvación y sobre todo del encuentro con Dios en la eternidad. Ya habían muchas filosofías acerca de eso, y habían, por ejemplo, el judaísmo, que fue una de las primeras religiones que chocó contra el cristianismo, es decir, que trató de estorbar el mensaje del evangelio. Los famosos judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran aquellos que habían creído el mensaje de Cristo, pero no se habían desprendido completamente de lo que era el judaísmo, y hacían una mezcla. Ellos decían, sí, es importante el mensaje de Cristo, sin embargo, para ser salvo necesitamos la fe en Cristo, pero también necesitamos continuar con los rituales que el judaísmo hacía, hermanos, dentro de sus cultos, dentro de su actividad religiosa. En otras palabras, para ellos la fe en Cristo no era suficiente para que el hombre pudiese, hermanos, tener la salvación eterna de su alma. Y creo que esta fue una de las razones por qué el apóstol Pablo, hermanos, el Espíritu Santo lo capacitó, lo ungió, lo respaldó para que Pablo fuera el predicador de la gracia de Dios, el que más, diríamos, hermanos, enfatizó este término de la gracia de Dios, porque él sabía, hermanos, que no era cierto, era un error pensar de que para ser salvo se necesitara más que la fe en Cristo, que se necesitara la práctica de una religión, o la práctica religiosa, o la liturgia, y de ahí que Pablo se levanta, hermanos, como un mensajero de la gracia de Dios para decir de que Cristo es suficiente. Amén. Hoy en día, hermanos, también de la misma manera, hay muchas personas que dicen, sí, Cristo, creemos que Cristo es el Hijo de Dios, creemos que Cristo vino del cielo, pero no creemos que Cristo sea suficiente para salvar mi alma. Necesito apoyarme en mi religión, necesito un corredentor, necesito una corredentora para algunos, pero la verdad, hermanos, amados hermanos, Cristo es suficiente, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para traernos la libertad y para traernos la salvación. Por eso, al hablar de la gracia de Dios, hermanos, en primer lugar, preguntémonos qué es la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Hay una palabra en el Antiguo Testamento que diríamos es una palabra, una expresión, un concepto acerca de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es un término, hermanos, que aparece en el Nuevo Testamento, sino que la gracia de Dios viene desde el Antiguo Testamento, cuando Dios se reveló al hombre. Esta palabra es la palabra Hanán. Esta palabra, hermanos, significa en el hebreo mostrar favor. También significa ser clemente. Y la expresión de la palabra Hanán es una expresión de bondad, de fidelidad, de un amor que no falla. Y ese era el concepto que la nación de Israel, hermanos, conocieron acerca del favor de Dios, de la misericordia de Dios, de ese amor que nunca falla, hermano. El amor humano falla, el amor de un padre, de un cónyuge, el amor de un hijo, el amor de un vecino, de un hermano, hermanos, pueden fallar, pero el único amor que no falla es el amor de Dios. Y la palabra Hanán en el Antiguo Testamento del hebreo estaba precisamente, hermanos, manifestando ese favor divino, esa fidelidad de Dios para con su pueblo Israel, ese amor incondicional, ese amor que nunca falló a Israel.
Más bien ellos fallaron a Dios, pero Dios permaneció fiel a Él, a su palabra, a sus promesas. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra similar a Hanán en el hebreo es la palabra charis. La palabra charis, que viene del griego y que se traduce en el castellano como gracia. Pero esta palabra gracia en el original significa gozar de un atractivo, una expresión de bondad, especialmente la bondad que está fundada en la misericordia de Dios y expresada al hombre como un amor incondicional. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando, hermanos, que el favor de Dios ha sido dada al hombre de manera inmerecida. O sea, usted y yo, dice la Biblia, que todos hemos pecado y como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en esa condición, hermanos, de estar destituidos de la gloria de Dios, Dios quiso amarnos, Dios quiso bendecirnos, Dios quiso salvarnos. Generalmente, hermanos, la expresión del amor humano es distinto, porque nosotros amamos a aquel que nos ama, ¿verdad? Por eso es que hay tanto divorcio, tanta separación, porque cuando el hombre dice te dejé de amar, o la esposa dice te he dejado de amar, al no haber una correspondencia de amor, se muere el amor en el corazón de una persona. Es decir, que es un amor condicional. Te amo porque me amas, te doy porque me das. Sin embargo, el amor de Dios, hermanos, no tiene ese concepto. El amor de Dios es un amor incondicional. Dios nos ama a pesar de que nosotros no le hemos amado. Dios nos bendice a pesar de que nosotros merecemos el castigo, merecemos el juicio, merecemos condenación. Pero de esa manera, hermanos, Dios nos ha amado, y esa es la expresión en sí, hermanos, que trae la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Leamos lo que dice Romanos en el capítulo 5, versículo 8 al 10, palabra del apóstol Pablo. Dice Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor, esto es gracia, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, que Dios, hermanos, no esperó que usted y yo cambiáramos para amarnos. Dios no se tomó, hermanos, el tiempo de espera para ver si nosotros cambiábamos de actitud hacia Él, si el hombre dejara de pecar, si el hombre dejara de rebelarse contra Él, si el hombre dejara, hermanos, de rechazar a Dios y su gracia para amarnos. Al contrario, dice el apóstol Pablo que Dios mostró su amor a nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso se llama gracia. El hecho de que Dios haya entregado a su Hijo, hermanos, para salvar, para perdonar, para darle una segunda oportunidad al hombre pecador, hermanos, sin haber cambiado su condición, Dios nos amó de una manera incondicional. Dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, o sea que el hombre cuando no ha recibido la gracia de Dios, es un enemigo. Y es por eso que hay muchas personas en el mundo que niegan a Dios. Hay muchas personas en el mundo que blasfeman contra Dios. Hay muchas personas en el mundo que no creen en Dios, que lo han desechado de su mente y de su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios es un enemigo de Dios. No va a favor de Dios. Nunca va a aceptar la voluntad de Dios. Nunca va a trabajar, hermanos, para el bien que Dios está procurando para la humanidad, sino que lo va a ignorar o, hermanos, lo va a estorbar. Sin embargo, dice la Biblia, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, siendo enemigos,
Dios dijo, a pesar de que el hombre es mi enemigo, yo lo voy a reconciliar conmigo. Y la manera como Dios, hermano, reconcilió, el acto mismo de la reconciliación, ya fue dado, ya fue hecho. Falta que el hombre lo acepte. Pero de parte de Dios el acto ya fue dado, el acto de reconciliación, hermanos, con el hombre. Y este acto de reconciliación, dice la palabra, que fue a través de la muerte de su Hijo Jesús. O sea que Cristo murió precisamente, hermanos, para ser un puente, diríamos como un puente del corazón de Dios a nuestro corazón, para que usted y yo pudiésemos recibir, hermanos, la gracia divina, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar, hermanos, de todas nuestras actitudes incorrectas hacia la santidad de Dios. Pero Dios nos amó y Él envió a su Hijo para que a través de Él nosotros tengamos, hermanos, la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Ahora la pregunta, porque dice Efesios 2:8, volviendo aquí a la lectura del pasaje que estamos considerando, dice, porque por gracia sois salvos. Hay una pregunta que muchas veces está en el corazón de las personas. Ya me la han hecho a mí, de seguro que se la han hecho a usted también. El hombre sin Dios dice, pero ¿de qué tengo que ser salvo? Cuando uno hace un llamado a las personas para que se entreguen a Cristo, para que reciban la salvación, muchos se hacen esa pregunta: ¿y de qué debo yo de ser salvo? ¿De qué me va a salvar Jesús a mí? Hermanos, la Biblia dice claramente, y esto lo vamos a respaldar con la palabra de Dios, siempre en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, quiero que vaya conmigo y que leamos el versículo número 12. Dice la palabra, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que cuando Dios creó, hermanos, al hombre, a la primer pareja humana de las que todos procedemos, todo el género humano, aunque algunos no lo acepten, al que algunos vean tan simple el hecho, hermanos, de recibir el perdón de Dios a través de la fe. Sin embargo, hermanos, la Biblia está diciendo aquí, el Señor nos dice aquí en su palabra, que nosotros fuimos contaminados por la maldición del pecado, hermanos, de nuestros primeros padres. Quiere decir que aunque usted no lo haya pensado o lo haya pensado, aunque usted lo haya procurado o no procurado en su vida, hermanos, todos los seres humanos somos pecadores. Lo dice aquí la palabra de Dios. Y por tanto, si el hombre ha sido contaminado, hermanos, con la maldición del pecado, entonces todos necesitamos la salvación de Dios. Porque dice Pablo acá que juntamente con el pecado también vino la muerte. O sea, la muerte espiritual, hermanos, que es la separación del hombre con Dios. Esa muerte que la Biblia le llama muerte espiritual o muerte eterna, hermanos, es el efecto de vivir una vida de pecado. Si usted y yo hemos de pensar, creer y aceptar que hemos sido, hermanos, que tenemos vida eterna, es porque Jesús se ha hecho cargo de la maldición del pecado en nuestra vida, a través del perdón. Pero para que nosotros podamos ser librados, hermanos, de la muerte espiritual, necesitamos pedirle a Jesús que intervenga en nuestras vidas. Y ese es el acto de salvación. El hombre necesita ser salvo del pecado y de la muerte. Es necesario que cada persona, hermanos, en el mundo reconozca que no puede ser el salvador de su propia vida, que no puede limpiar, hermanos, su vida, su pecado y la maldición que pesa sobre la vida,
hermanos, a través de mi capacidad y de mis argumentos para poderme presentar delante de Dios limpio. No, eso lo hace Dios. Y lo hace Dios en la vida de aquellos, hermanos, que reconocen su necesidad de Dios. Por eso la Biblia también dice, siempre acá en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 3, y para acortar, hermanos, este pasaje, porque este pasaje lo deberíamos de leer desde el versículo 9, pero vamos a leer versículo 23 y 24, dice: por cuanto todos pecaron, o sea, usted y yo no somos angelitos, hermano. Usted y yo éramos pecadores, porque habíamos sido contaminados con el pecado de nuestros primeros padres. Eso tenemos que, hermanos, tenemos que aceptar esa realidad, que el hombre es pecador por naturaleza, porque ya trae en su ADN espiritual, hermanos, ya trae la maldición del pecado y las consecuencias del pecado. Y de eso nadie se puede librar. Aunque una persona nazca, digamos, en la cuna más sagrada, más santa, hermanos, que puede existir en el mundo, pero a pesar de eso, toda persona ya trae, hermanos, la marca del pecado en su vida. Y si esta persona no se arrepiente de sus pecados y no lava sus ropas, como dice la Biblia, hermanos, en la sangre de Jesucristo, para que sea perdonada por Dios, hermanos, esta persona, aunque esté en los templos, aunque viva en un santuario, aunque viva, hermanos, en algún lugar, entre comillas, sagrado, pero si no ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, se perderá eternamente su alma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre es pecador por naturaleza. Ahora, estando en esa condición de pecadores, dice también el apóstol Pablo en el capítulo 6 de esta carta a los Romanos, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se alegra por eso, hermano? Porque en Cristo Jesús tenemos la dádiva, el regalo de la vida eterna. De parte del diablo, hermanos, lo que el diablo nos regala es muerte. Aunque claro, lo envuelve en un papel de regalo y le pone chongas y le pone adornos. De tal manera que al mundo le parezca, hermanos, que la muerte que el diablo ofrece es el primer premio, el premio mayor que la persona se ha sacado. Pero cuando comienza a quitarle la envoltura, hermanos, de lo que es la muerte en sí, de la oferta del diablo, esta persona muchas veces se da cuenta de que ha sido engañado y lamentablemente muchas veces ya es demasiado tarde. Amado hermano, el Señor Jesucristo pagó con precio de sangre nuestra salvación. Y es necesario que cada uno de nosotros podamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos la salvación de Dios, que necesitamos que Dios nos libere, nos salve, hermanos, de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la muerte. Y solamente es posible por medio de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué el tema de la gracia, hermanos, es tan importante? Porque la gracia de Dios anula cualquier esfuerzo humano para la salvación. Los judaizantes decían, esta era la fórmula de ellos: la fe en Cristo más la práctica del judaísmo, los rituales y todo lo que ellos hacían para estar en paz con Dios. Hacían una mezcla de ambas cosas, pero, amado hermano, el término gracia significa de que Dios es suficiente. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha puesto su esperanza en la persona de Jesucristo, Cristo es suficiente para usted. Usted necesita conocer a Cristo, de entregarle su vida a Cristo, porque cuando alguien entrega su vida a Cristo es cuando realmente puede asegurar su eterna redención por medio de la fe.
Ahora, en segundo lugar, quiero explicar, quizás de manera gráfica o más específica, con algunos ejemplos, lo que significa la gracia de Dios. Y se lo voy a ejemplificar con 3 aspectos que menciona la Biblia, o 3 figuras. La primera figura es la figura de la sustitución. La palabra sustitución significa tomar el lugar de otro. Cristo mostró, hermanos, su gracia, su amor incondicional, su amor eterno para usted y por mí, tomando nuestro lugar. ¿Sabe que la cruz del Calvario, de hecho, en el Imperio Romano, o el pueblo judío que habitaba en el Imperio Romano, decían que era maldito el hombre que era colgado en un madero? La razón por que ellos tenían este pensamiento, hermanos, que era maldito, porque la cruz era un emblema precisamente de juicio para los malhechores, para aquellos que habían cometido tremendos errores, hermanos, contra la sociedad de su tiempo. De tal manera que la palabra en la ley decía: maldito todo aquel que es clavado o colgado en un madero. ¿Sabe que Jesús no merecía estar colgado en el madero? Porque dice la Biblia que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, es el Cordero Santo, puro, perfecto, que aun a pesar de que fue tentado en todo, es decir, el diablo quiso, hermanos, meterlo en el pecado, que Jesús quebrantara el principio de santidad, al menos en una tilde, y el diablo lo acosó de una u otra forma, aún a través de sus propios discípulos. Sin embargo, la Biblia dice que aunque fue tentado en todo, se mantuvo sin pecado. No merecía él, hermano, ser clavado en la cruz. ¿Sabe quién merecía ser clavado en la cruz? Cada uno de los que estamos aquí. Porque la cruz es un símbolo de juicio. Todo aquel que iba a la cruz era porque iba a pagar, a purgar algún daño, alguna maldad que él había cometido contra la sociedad en la cual vivía, o contra el prójimo. Sin embargo, hermanos, el que merecía el Calvario, la cruz, es el hombre y no Jesús. Y este principio de la sustitución lo vemos, hermanos, allá en Egipto, cuando esa noche maravillosa, cuando Dios sacó a Israel. Vea qué lindo, Dios sacó a Israel esa noche. Dios envió el ángel de la muerte y murieron todos los primogénitos de Egipto, de animales incluso. Pero al pueblo de Dios nada le ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían sacrificado un cordero y la sangre de ese cordero la habían aplicado por mandato de Dios en los dinteles de la puerta, de las ventanas, en las paredes. Pusieron la señal de la sangre. Ese día, hermanos, el ángel de la muerte entró a Egipto y murieron todos aquellos cuya señal de la sangre no estaba en sus dinteles. Pero fueron protegidos todos aquellos que habían puesto la sangre del cordero sacrificado, fueron liberados. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos, para nosotros hoy en día? Porque la palabra de Dios habla de eso. Dice que nuestra Pascua fue Cristo. Nuestra Pascua, es decir, el que murió en la Pascua, el Cordero Pascual, hermanos, murió por usted y por mí. De la misma manera como, hermanos, ese Cordero murió ese día para salvar a la familia del juicio de Dios contra Egipto. Así también, hermanos, a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, tomando Él nuestro lugar, usted y yo fuimos liberados del pecado y de la perdición eterna. Él tomó nuestro lugar. Eso se llama gracia.
porque Él sabía que el hombre pecador es el que merecía ser clavado en la cruz para purgar su pecado. Sin embargo, Cristo tomó, hermanos, el lugar nuestro en la cruz del Calvario. Él, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, Él tomó sobre sí mismo, hermanos, el pecado nuestro, nuestras maldades, las maldiciones que pesaban sobre nuestra vida. Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Y en virtud de esa victoria, hermanos, de la muerte de Cristo, usted y yo ahora tenemos libertad, tenemos salvación, tenemos vida eterna por medio de la obra de Jesucristo. Usted recuerda el caso de el Imperio Romano, para congraciarse con el pueblo judío, porque era Roma la que tenía subyugada a Israel en ese tiempo, el del Imperio Romano. El día de la Pascua, que ellos sabían que era una celebración muy especial para los judíos, el Imperio Romano dice que para congraciarse con los judíos mostraban una muestra de misericordia con algunos de sus ciudadanos. Lo que hacían era que ese día ellos liberaban a un preso, a un judío que estaba preso por sus fechorías, por sus maldades, que estaba condenado incluso algunos a muerte. Los liberaban y de esa manera ellos querían congraciarse con el pueblo judío. Hermanos, ese día Pilato, siendo fiel a ese principio del Imperio de Roma, saca a Jesús, lo pone a un extremo, y luego saca a Barrabás y lo pone al otro extremo. Y él dice, bueno, el Imperio Romano para esta fecha de celebración les muestra su misericordia. Pero en este caso, él le pide al pueblo que elijan a quién liberar. A Jesús, que había sido acusado, hermanos, de llamarse Dios, de llamarse Hijo de Dios. No tenían otra acusación porque Cristo había sanado a los enfermos, había alimentado a los pobres y a los necesitados, había consolado a las madres a través de la resurrección. Es decir, todo lo que Cristo había hecho no iba en contra de la sociedad, sino que iba a favor de la sociedad. Pero como había ahí, hermanos, un celo religioso maligno, dice, bueno, escojan ustedes. Libero a Jesús, quien se dice ser el rey de los judíos, o libero a Barrabás, que ustedes saben que ha sido un malhechor que ha causado tanto daño a esta sociedad. Y curiosamente, hermano, mire cómo es el poder religioso. Hermanos, el mayor peligro que el mundo tiene es la religión, hermano. El mayor peligro de que la gente vaya al infierno, hermanos, es la religión. Por eso es que Pablo, el Espíritu Santo, lo levantó para predicar el mensaje de la gracia de Dios. Porque las religiones y los principios religiosos que se fundamentan, hermanos, en tratar de ganar yo con mis obras, con mi bondad, con mi esfuerzo, la salvación, eso lo que hace es, hermanos, llevar a las almas a la perdición. Pero el pueblo escogió a Barrabás, y fue Barrabás, usted lo puede leer ahí en Lucas capítulo 23, el que fue escogido por el pueblo y fue liberado. Un malhechor fue liberado para condenar al justo, al santo, al perfecto. Es decir, hermanos, que el que merecía morir en la cruz no era Cristo, sino que era Barrabás, que está representando, hermanos, a la humanidad entera, al hombre pecador, degradado en su pecado y en su maldad. Sin embargo, quien fue a la cruz no fue Barrabás, sino fue Jesús. Se cumplió entonces el principio divino de la sustitución, que venía desde allá del Antiguo Testamento, que Él tomaría, hermanos, el lugar que al hombre le corresponde. Eso se llama gracia.
que Cristo lo haya amado a usted siendo pecador y a mí también, eso se llama gracia. Que Cristo no permitiera que yo fuera a la cruz, sino que Él fue por mí, eso se llama gracia. La gracia divina, el amor incondicional de parte de Dios, el amor redentor de Dios. Ahora, la otra figura, hermanos, es la figura que yo le llamo la figura del rey bondadoso. Esto tiene su fundamento y no lo podemos leer acá por tiempo, pero usted léalo. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. David viene, ya ha sido ungido, ha sido perseguido por varios años por Saúl. Ya Saúl muere en una batalla y ahora David ya está listo. Es más, ya había comenzado él a reinar sobre todo Judá y sobre todo Israel, porque él unificó el reino de Judá y el reino de Israel, que estaban separados o que habían sido afectados. Entonces él, hermano, viene para reinar, y estando un día en el palacio, me imagino en tiempo de reflexión, dice: ¿habrá quedado algún descendiente de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Él estaba pensando si había algún hijo, algún nieto, algún descendiente del rey Saúl, por amor a Jonatán, su hermano y amigo del alma, con el que habían hecho un pacto de misericordia y de amor para ellos y para su descendencia. Y por ahí alguien dice, ante la pregunta del rey: ¿habrá alguien, un descendiente de Saúl, un descendiente de Jonatán, a quien yo pueda hacer misericordia? Y alguien le dice: sí, hay uno. Y este se llama Mefiboset. Es un muchacho que cuando era niño, la nodriza, quien le cuidaba, se cayó con él y quedó prácticamente lisiado de sus pies y no podía caminar. Quedó confinado a depender de otras personas. Mefiboset. Y aun cuando Mefiboset se consideraba tan indigno, al grado que él dijo: ¿quién soy yo, un perro muerto, para que el rey piense en mí o piense en favorecerme? Tanto era, hermanos, la degradación que había en el corazón de este niño, de este jovencito, que se comparó a un perro muerto. Tan indigno se sentía. Pero, amado hermano, vea qué lindo. David manda a traer a Mefiboset. Lo manda a traer en su carro. Es como diríamos hoy, en el carro presidencial, ¿verdad? Ir a traer a una persona allá en un barrio, en una colonia, hermanos, allá en lo más escondido del país. Él mandó su carro, trajo a Mefiboset, y cuando él viene al palacio le dice: mira, yo voy a hacer misericordia contigo por amor a Jonatán y por amor a tu abuelo Saúl. Le favoreció de tal manera que lo hizo habitar en el palacio, lo hizo comer de la mesa del rey, lo bendijo, puso a un mayordomo para que cuidara a él y a su familia todos los bienes de Mefiboset, prácticamente que le sirvieran a este hombre. Hermanos, hasta la muerte Mefiboset estuvo en la casa del rey. ¿Sabe qué significa esto? Gracia. ¿Lo merecía Mefiboset? No. Pero Dios quiso, a través de David, bendecir a aquel que no lo merece. Y eso significa gracia divina. Por eso dice la Biblia que somos salvos por gracia. Usted no es salvo porque es buena gente, no es salvo porque es un buen religioso, no es salvo, amado hermano, porque usted puede comprar con sus buenas obras la salvación. Las obras, hermanos, humanas no pueden comprar la salvación. Nosotros recibimos la salvación por la gracia de Dios, como un don inmerecido. El Rey Jesús nos ha mostrado su bondad.
y nos ha traído a Él y nos ha dicho: yo te bendeciré, yo seré tu descanso, yo seré tu reposo, yo seré tu Señor, estarás conmigo, comerás conmigo. Las misericordias, las bondades de Dios, amado hermano, eso es maravilloso. Y la otra figura es la figura del mediador. El mediador es uno que se interpone para mediar entre dos partes para conseguir la paz. Estamos hablando de dos personas que están en conflicto. Estamos hablando de dos personas que son enemigas. Por eso dice Romanos 5:8, ya lo leímos, pero lo leemos una vez más. Dice, va bien el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. El hombre y Dios como enemigos. Y hermanos, es fatal tener a Dios como enemigo, hermano. Por favor, nunca tenga a Dios como su enemigo. Yo escuchaba a un personaje muy famoso, escritor y toda la cosa en el mundo. Rechazar la fe y rechazar la idea incluso de Dios. Y sabe, tristemente, esta persona es un judío. Viene de la descendencia judía, porque dice que sus abuelos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler atentó contra el pueblo judío, ellos lograron escapar y se fueron a un país de Sudamérica y ahí se establecieron. Y esta persona que yo escuché viene de esos judíos, hermanos, que huyeron de la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial. Qué triste saber que personas que vienen de las raíces del pueblo de Dios, del pueblo de las promesas, del pueblo, amado hermano, que Dios usó para traer a Cristo, la parte humana de Cristo, a este mundo, amado hermano, ahora rechacen a Dios, rechacen la gracia de Dios, rechacen la misericordia de Dios, es decir, convertirse en un enemigo de Dios. Amado hermano, toda persona que es enemiga de Dios tiene los días contados, porque hay un juicio que está latente. Hermano, el hombre se puede burlar en este tiempo de Dios, de que Dios no actúa, que si existiera Dios, porque existe la maldad en el mundo, etcétera. Hermano, el hombre se puede burlar de Dios, pero viene el día cuando Dios, hermano, va a hacer justicia con la humanidad. Y ese es el día que la Biblia le llama el día de la ira. También le llama el día de la ira del Cordero. Ya en el libro de Apocalipsis habla del día de Jehová, del día de la ira del Hijo de Dios. Amado hermano, pero sabe, hoy, aun cuando el hombre esté enemistado con Dios, Dios ha enviado a su Hijo para que a través de Él, hermano, el hombre pueda hacer las paces con Dios. Dios ya tomó la iniciativa de parte de Él, porque Él envió a su Hijo, sacrificó a su Hijo, hermano, para que el hombre tenga con Él comunión y salvación. Ahora, como dice alguien por ahí, ahora la pelota está al lado nuestro. Ahora la pelota está al lado de nuestra cancha, porque ya Dios hizo la parte que a Él le correspondía. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 5. Dice la Escritura, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra que somos salvos por la fe. ¿Por la fe en quién?
en aquel que murió en la cruz del Calvario, en aquel que derramó su sangre santa y preciosa en la cruz del Calvario. Todo aquel que pone su fe en el Hijo de Dios será salvo, su vida será transformada, su destino eterno también será cambiado, porque antes sin Cristo estábamos destinados a la muerte eterna, pero ahora en Cristo tenemos vida eterna. Tenemos, hermanos, la oportunidad de entrar al cielo, a la misma presencia de Dios. Y dice, versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Fíjense, ni tan solo fue la iniciativa del hombre, que es el que debía de haber tomado la iniciativa. ¿Por qué? Porque era el hombre el que se había portado mal con Dios, lo había desobedecido, lo había rechazado, lo había maldecido. Sin embargo, como eso es la gracia, Dios tomó la iniciativa. Dice, versículo 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos amados, la iglesia, usted y yo, esta congregación, las congregaciones cristianas del mundo, hermanos, no estamos en el mundo para entretener a la gente. No estamos en el mundo, hermanos, para engañar a la gente. No estamos en el mundo para suavizarle a la gente su pecado. Nosotros estamos aquí, amado hermano, para anunciar que Dios tomó la iniciativa en la persona de su Hijo amado, para que a través de Él, por su muerte, por su resurrección, usted y yo fuésemos reconciliados con el Padre. Hermanos, ese es el mensaje, dice la palabra, que encargó a la iglesia, hermanos, el mensaje de la reconciliación. Nosotros estamos aquí no para hablar de nuestras virtudes, estamos aquí para hablar de las virtudes del Hijo de Dios, para hablar de que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, hermano. Porque a través de su muerte en la cruz, entonces Dios reconcilió al hombre con Él. Y eso se llama gracia. Porque no es fácil tomar una posición de mediador. En el ámbito político sí, porque a lo mejor el mediador tiene alguna buena paga, tiene algunas prebendas, pero en el caso de Cristo no, porque Él tenía que pagar con su vida el servir de mediador entre usted y Dios, entre yo y Dios, para quitar, hermanos, de en medio el pecado y la muerte que pesaba sobre cada una de nuestras vidas. Amado hermano, quiero terminar con esto por ahora. Vamos a continuar este tema en otro momento. En el Antiguo Testamento Dios prohibió la esclavitud. Entre el pueblo de Israel no debía de haber esclavitud. La esclavitud vino, hermanos, como un concepto de los pueblos paganos. Pero Dios prohibió a Israel esclavizar a su propia gente. Es decir, que los mismos judíos vendieran a sus prójimos como esclavos para otros dueños. Dios lo prohibió en su palabra. Ahora, como el hombre rebelde y el hombre no obedece a Dios, algunos hermanos tenían esclavos. Algunos tenían esclavos, algunas veces no eran judíos, sino que eran esclavos de otras naciones. Pero sabe que en el año del jubileo, todos los que tenían esclavos tenían que darles libertad incondicionalmente. Era el año de la celebración. Entonces, todos tenían que dar libertad a los esclavos. Ahora, cuando el amo venía y hablaba con el esclavo y le decía, bueno, estamos en el año del jubileo, en el año de Dios, en el año de la libertad por misericordia y por amor incondicional de nuestro Dios, quedas libre, tú y tu familia. Y entonces, algunos esclavos
que habían sido bien tratados por sus amos, que habían descubierto en sus amos que los amaban, que no eran simplemente esclavos dentro de casa, sino que eran como parte de la familia, porque el amor de estos amos había sido tan grande, tan profundo. Entonces estos esclavos decían: no queremos la libertad, queremos quedarnos contigo y ser esclavos de manera voluntaria, por amor. Y sabe, ahí, bueno, para poder sellar esta decisión de manera personal del esclavo, entonces había un ritual. Lo ponían ahí en la puerta, le pasaban una lesna aquí en la oreja y le ponían una señal de que este era un esclavo que voluntariamente y por amor a su amo se había quedado en casa. Amado hermano, cuántas bendiciones. Mire, la bendición más grande que usted puede recibir es la bendición de la salvación, porque la salvación tiene consecuencias eternas. Usted puede recibir un milagro de sanidad, pero a los días se va a volver a enfermar o se va a morir, porque está establecido por Dios en su palabra, hermanos, que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Pero hermanos, la salvación no tiene paralelo, ¿no? La salvación es singular. ¿Por qué? Porque la salvación es la obra magna de Cristo, el redimir al hombre de la condenación y de la muerte eterna. Hermanos, es la obra magna de Cristo. Por supuesto, hermanos, ustedes no hemos recibido solamente la salvación, hemos recibido muchos favores y misericordias de parte de Dios. Usted está aquí, hermano amado, yo estoy aquí por misericordia de Dios, porque Él ha sido bueno, nos ha guardado en medio de un país violento, en medio, hermanos, de un país que está, bueno, enajenado. Pero aquí estamos porque Dios ha sido bueno, porque su gracia se ha extendido sobre nuestra vida. Tenemos trabajo, tenemos comida, por lo menos tortillas con frijoles, amado hermano. Tan ricos que son, ¿verdad? O sea, a mí me pusieran: mire, ¿qué quiere? ¿Quiere frijolitos bien amelcochaditos con tortilla y un pedacito de queso? ¿O quiere un pedazo de pavo horneado con salsa de esta y la otra? Yo diría: los frijolitos con las tortillas. Hemos sido tan bendecidos, hermano. Yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad este día de venir a este altar para contar las bondades de Dios, la misericordia de Dios, serían incontables, como dijo David. La misericordia de Dios ha sido tan grande. Amado hermano, amemos a Jesús. Amémoslo con amor voluntario. Sirvámosle como un esclavo por amor. Por un esclavo, porque hemos reconocido, hermanos, la grandeza de su amor, de su misericordia sobre nuestra vida, porque hemos sido, hermanos, buenos recipientes de la gracia, porque estábamos perdidos y Él nos salvó, porque estábamos muertos y Él nos dio vida, porque estábamos condenados y Él nos dio libertad. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, este día, Padre, por todas tus bondades y tus misericordias. Oh Dios mío, gracias por ese amor incondicional. Gracias, Señor, porque nos amaste siendo pecadores, siendo indignos, siendo enemigos. Así nos amaste, Señor. Esta clase de amor no lo podemos entender con la lógica humana. Esta clase de amor no se puede digerir, Señor, con el intelecto, sino con el Espíritu. Agradecer, Señor amado, todas tus misericordias. Amado hermano, si usted, el Espíritu de Dios, le hace reconocer de dónde Dios lo sacó. ¿Quién era usted? ¿Dónde estaba usted? Cuando Jesús
metió su mano santa y pura para rescatarlo, para darle su amor, su perdón, su misericordia, para vestirlo, para quitarle ese vestido andrajoso, ese vestido sucio, y vestirlo con el manto de su gracia, de su santidad, de su misericordia, de su favor para con nosotros. Si usted reconoce la gracia de Dios, porque Él ha sido bueno con usted, como ese esclavo que voluntariamente renunciaba a la libertad de su amo, atrapado por el amor de su amo, así también, Señor, nosotros queremos amarte, que haya gratitud en nuestro corazón, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho, por la salvación y por todas las bendiciones, Señor, que hemos recibido a través de la salvación en Cristo Jesús. Amados hermanos, mientras ustedes oran con su rostro inclinado, quiero preguntar en esta tarde si aquí hay alguna persona que necesita decirle a Cristo: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy para darte gracias por lo que tú has hecho por mí, para recibir por gracia, porque me amaste con amor eterno, la salvación con la cual tú me has salvado. ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha dado ese paso de fe, de recibir la salvación de Cristo, que quiera hacerlo esta tarde? Entréguele su vida a Cristo. Sea agradecido con lo que Dios ha hecho a través de su Hijo, el sacrificio de Jesús. Habrá alguien que levanta su mano y dice: hermano, ore por mí, yo quiero recibir esa gracia de Cristo, ese amor inmerecido de Dios en mi vida. ¿Habrá alguien que tome esa decisión de entregarle su vida a Cristo, o de reconciliarse con Él? Si usted fue cristiano, si usted anduvo en los caminos de Dios, pero se ha alejado de los caminos de Dios, y quiera esta tarde decirle: aquí está, Jesús, mi vida, una vez más te la entrego. Levante su mano, dele su vida a Cristo, entréguele su vida a Cristo. Es más, porque también para las personas que están por la televisión escuchando esta palabra, si usted quiere entregarse a Cristo o reconciliarse con el Señor, ahí donde usted está, aquí en el templo, o allá en el hogar, allá donde usted está, en su trabajo, donde quiera que esté, quiero que haga esta oración conmigo para entregarle su vida al Señor Jesús. Dios te bendiga, y te voy a pedir que ores conmigo. Dile al Señor, y así todos aquellos que quieran hacer esta oración para entregarse a Cristo. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, te doy gracias por haberme amado de manera incondicional. Este día, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna, Señor, que tú has prometido para mí. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, y gracias por darme la vida eterna.